Bienvenidos a un nuevo video del tema que estamos desarrollando que se trata dilatación lineal de los cuerpos. Vamos a hacer estos 4 ejercicios, fíjense. Estos 3 son de la física de Serway, 9ª edición, y este ejercicio es de la física de Tippins, 7ª edición. Para que puedas acompañarme en la solución de los ejercicios tienes que haber visto el video introductorio del tema. Aquí arriba te dejo la descripción donde está el video introductorio. Míralo primero antes de venir a los ejercicios. Ahora podemos empezar con el ejercicio 16-16, que dice: una varilla de bronce tiene 2 metros de longitud a una temperatura de 15 grados centígrados. ¿A qué temperatura tendré que calentar esa varilla para que su nueva longitud sea de 2,01 metros? O sea, para que se incremente, fíjese, en una centésima de metro. Para que se incremente obviamente la longitud, ¿no? Porque me están hablando aquí longitud, para que crezca la longitud una centésima de metro. Empecemos recordando que el cambio de longitud debido a un cambio de temperatura se calcula como alfa, longitud inicial, por el valor del cambio de temperatura. Donde recuerden que aquí alfa es el coeficiente de dilatación lineal propio de cada material. Entonces, como aquí arriba me dicen una varilla de bronce, yo tendré que tener el alfa del bronce. Entonces, ¿cuánto es ese coeficiente? Este coeficiente lo vamos a tomar de esta tabla. Esta tabla da los coeficientes de expansión promedio para algunos materiales. En especial, mire, coeficientes de expansión lineal promedio para, nosotros buscamos acá latón bronce, ¿cierto? Porque tenemos la varilla de bronce. Entonces vamos a tomar ese coeficiente que es aproximadamente 19 por 10 a la menos 6. Recuerden, sobre grado centígrado. Eso quiere decir grado centígrado a la menos 1. Y ahí está, mire, 19 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado, que les decía, es lo mismo que grado centígrado a la menos 1. Bueno, la tablita está en el libro, la física de Serway, y ahí está, corresponde a la tabla 19.1. Ahora continuemos aquí con nuestra ecuación. Entonces, para completar nuestra ecuación, cambio de longitud es igual al alfa, que ya lo tenemos, la longitud inicial. Esta es la longitud inicial, ¿no? Mire que me dan 2 longitudes, esta que es la inicial y esta que debe ser la final. Entonces coloquemos, ahí está, L sub 0, longitud inicial. Siempre L sub 0 va a ser la longitud inicial y L va a ser la longitud final, 2,01 metros. Ahora, recuerde que la variación en la longitud también la consigo como la longitud final menos la longitud inicial. Quiere decir que esta variación de longitud ya la puedo calcular, miren. ¿Por qué? Delta L va a ser igual, longitud final 2,01 metros menos longitud inicial 2,00 metros. Obviamente ya hemos dicho que la variación en la longitud de esa varillita iba a ser de así se escribe, ¿no? 1 centésima de metro. Esa va a ser la variación de la longitud. Entonces ya tenemos este valor, tenemos la longitud inicial. El cambio de temperatura. Recuerden, el cambio de temperatura, al igual que el cambio de longitud, se halla como la temperatura final, que se nota con T, menos la temperatura inicial, que se nota con T sub 0 o T sub I, ¿no? Para llevar la nomenclatura de Serway, entonces Serway trabaja aquí con TF y TI, temperatura final, temperatura inicial. Luego, si yo quiero hallar el cambio de temperatura, será temperatura final. Fíjese que la temperatura final es la que me están pidiendo. ¿Cuál será la temperatura a la que hay que calentar la varilla? Entonces, esa temperatura final la vamos a dejar ahí quietica, menos la temperatura a la cual inicia. Y la temperatura a la cual inicia, aquí está la información, ¿no? 15 grados centígrados. Entonces, menos 15 grados centígrados acá. Y esta situación acá, o esta partecita acá, me da el cambio de temperatura. Luego, ahora sí podemos armar aquí esta ecuación, o podemos reemplazar en esta ecuación. Entonces, bajemos acá y reemplazamos. Entonces, delta L, 0,01 metros, delta L, igual a alfa. Entonces, igual a alfa. Alfa, 19 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. El alfa del material, ¿no? Por L sub 0, la longitud inicial. Ya sabemos que la varilla inicialmente mide 2 metros. Y por el cambio de temperatura, delta T, que ya dijimos que era temperatura final menos la inicial, que fueron 15 grados centígrados. Ahora fíjense, esto es una ecuación, miren el igual. Y en esta ecuación la única incógnita es la temperatura final, por lo tanto vamos a despejar. Entonces, para despejar y para que les quede fácil, entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar estos dos valores.
19 por 2 pues me da 38 y eso por 10 a la menos 6. Y ahí está, 38 por 10 a la menos 6, producto de esos dos. Las unidades metro sobre grado centígrado por temperatura final menos 15. Ahora, toda esta partecita, fíjense, toda esta partecita está multiplicando al paréntesis. Baja al otro lado a dividir a 0,1. Entonces, ¿qué nos va quedando? Y ahí está, nos va quedando 0,01 metros sobre 38 por 10 a la menos 6, que bajó a dividir, metros sobre grados centígrados, las unidades. Fíjense que acá ya puedo cancelar metros y metros. Este grado centígrado quedará en el numerador, ¿no? Porque está, fíjense, está en la posición del extremo, mire. Quiere decir que va para el numerador. Y entonces voy a hacer esta división. Y al hacer aquí la división me da 263.158 grados centígrados. Y esto va a ser igual a la temperatura final, que es la que vamos a hallar, menos 15 grados centígrados. Fíjense que ahora ya es fácil despejar, porque sencillamente este menos 15 viene para el otro lado con más 15. Y ya me queda, la temperatura final va a ser este 263.158 más estos 15 grados. Y ahí está la respuesta. La temperatura final a la que se debe calentar esa barrita será a 278, o sea, de 15 grados la voy a llevar hasta 278 grados. ¿Para qué? Para que pueda aumentar su longitud en una centésima de metro. Ojo que una centésima de metro, si la paso a centímetros, entonces fíjese, ya sabemos que un metro tiene 100 centímetros, miren, cancelo metros y multiplico 0.01 por 100, esto me da 1, o sea, 1 centímetro, ¿no? Entonces, una centésima de metro viene a ser 1 centímetro. Es bastante lo que tiene que incrementar la longitud de la varilla, 1 centímetro. Entonces debo llevarla hasta 278 grados centígrados. Bueno, la estrategia pues fue finalmente utilizar la ecuación que el cambio en la longitud de cierto elemento es igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial del elemento por el cambio de temperatura. A partir de eso, pues desarrollamos nuestro problema. Ahora continuamos con el ejercicio número 8 del libro de Física de Servo y novena edición, que dice: las secciones de concreto de cierta autopista están diseñadas para tener una longitud de 25 metros. Ya saben que las autopistas se diseñan con losas de la siguiente manera. Aquí está, fíjense, este sería un carril y se instalan estas losas. Se deja una separación aquí entre las losas, ¿cierto? Entonces dice que están diseñadas con losas de 25 metros, o sea, esta longitud son 25 metros. Las secciones se vierten y se curan a 10 grados centígrados. Entonces, cuando se construyen, la temperatura a la que se funden o la que se mezcla el concreto acá es a 10 grados centígrados. Entonces, vamos sacando la información. Longitud de cada losa 25 metros. La temperatura inicial son 10 grados centígrados. Y preguntan, ¿qué espaciamiento mínimo debe dejar el ingeniero entre las secciones para eliminar el pandeo? Para que cuando esto se expanda y choque losa con losa, no se pandee la autopista. Si el concreto alcanza una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces se fundieron a 10 grados, pero el concreto puede llegar a alcanzar 50 grados centígrados. Esa será nuestra temperatura final, 50 grados centígrados. Allá podemos ver que con estos dos valores podemos calcular el cambio de temperatura. Y para dar solución al problema, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Debemos tomar una referencia. Si yo tomo la referencia en la mitad de la placa, voy a decir que esta placa crece cierta longitud con el cambio de temperatura delta L. Pero si tomo la referencia acá, tendré que decir que crece la mitad de esta longitud hacia la izquierda y la mitad de esta longitud hacia la derecha. Si tomo la referencia acá. Quiere decir que si tengo estas dos placas, pues esta va a crecer la mitad de esta longitud y esta va a crecer también la mitad de esta longitud. O sea que entre las dos crecen un delta L. Y esa será la distancia de separación. En tanto que si tomo la referencia a la orilla de la placa, a la orilla derecha, voy a decir que toda la placa crece delta L. Y que tengo que dejar esta distancia porque ahí arranca la otra placa. Y ella también va a crecer un delta L hacia la izquierda. Entonces fíjense que independiente de la referencia, yo tengo que dejar un delta L de separación entre las dos placas. Luego, ese delta L, recuerden que lo calculamos como el alfa del concreto, la longitud inicial de la placa, por el cambio de temperatura que va a sufrir. Vamos a buscar el alfa del concreto, el coeficiente de expansión térmica del concreto en la tabla. Aquí está la tabla.
Entonces fijémonos que acá aparece concreto, el alfa del concreto aparece 12 por 10 a la menos 6. Recuerden, sobre grado centígrado. Entonces acá de una vez vamos colocando 12 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado, ese es el alfa del concreto, por la longitud inicial de la placa, son 25 metros, y esto va multiplicado por el cambio de temperatura. Recuerden que ese cambio de temperatura son los 50 grados centígrados a los que finaliza, menos los 10 grados centígrados que es a lo que se funde el concreto. Hacemos las operaciones y entonces este cambio de longitud, bueno, miremos el lado de las unidades. Esta resta, pues me va a dar grados centígrados, que se van a cancelar con grados centígrados del denominador. Y finalmente, como es un cambio de longitud, me va a quedar en metros. Esto me da 0,012 metros. Pues esto no es apreciable 0,12 metros. Más bien si lo cambiamos a milímetros, entonces aquí colocamos el factor de conversión. Un metro tiene 1000 milímetros o 10 a la 3 milímetros. Y entonces ahí sí nos daría 12 milímetros, ¿cierto? Cancelamos aquí metros con metros. Y obtendríamos 12 milímetros. Entonces usted imagínese en su regla 12 milímetros. Esa es la distancia que se debe dejar entre placa y placa mínima para que no se genere acá pandeo entre las placas y se puedan fracturar las placas. 12 milímetros de separación. Aquí en esta fotografía podemos ver lo que estamos calculando es esa distancia de separación. Miren. Y igual acá por los lados también tiene que haber la misma distancia de separación porque la placa crece tanto hacia adelante hacia atrás como hacia los lados. Entonces se debe dejar, pues dependiendo aquí el ancho de la placa, también yo debo dejar cierta distancia de separación, y dependiendo el largo de la placa, acá debo dejar distancia de separación. Eso se llama una dilatación. Y es por eso que este tema es tan importante en ingeniería. Bueno, ahora continuemos con el ejercicio 12. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Un par de monturas de gafas están elaboradas con epoxi plástico a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Las monturas tienen orificios circulares de 2,2 centímetros de radio. Bueno, fíjense que nos dan radio de una circunferencia. Pregunta, ¿a qué temperatura deben calentarse las monturas si lentes de 2,21 centímetros de radio deben insertarse en ellas? El coeficiente de expansión lineal promedio del plástico es 1,30 por 10 a la menos 4 grados centígrados a la menos 1. La situación sería la siguiente, fíjense, ya tengo una montura circular. Aquí me dice que esa montura a 20 grados centígrados tiene, ojo, aquí dice que tiene de radio 2,2 centímetros. Radio, la distancia del centro a un punto de la circunferencia. Pero yo necesito saber el diámetro. Recuerden que el diámetro, entonces vamos aquí a anotar, diámetro de la montura es 2 veces el radio de la montura. O sea que ese diámetro es 2 por el radio, 2,2 o 2,20 centímetros. Esto me da 4,40 centímetros. Este es el diámetro de la montura. Aquí me está señalando la flecha, diámetro de lado a lado pasando por el centro. Listo. Y aquí dice que las lentes tienen 2,21 centímetros de radio. O sea que el diámetro de la lente es 2 veces el radio de la lente. 2 por 2,21 centímetros. Quiere decir que esto me da 4,42 centímetros. Este es el diámetro de la lente y este es el diámetro de la montura. Obviamente este es 2 centésimas, mire, aquí está el punto, décimas, centésimas, 2 centésimas más grande que este. De una vez ahí podemos ver, como este es 2 centésimas más grande que este, entonces decimos que la variación de la longitud, porque, ojo, esta longitud no es suficiente, tiene que aumentar esta longitud. ¿Y cuánto tiene que aumentar? Entonces será 4,42 centímetros menos 4,40 centímetros. Y eso es lo que nos da 0,02 centímetros. O lo que les decía, 2 centésimas de centímetro. Y este valor es lo que debe crecer el diámetro de la montura. Bueno, entonces como ya sabemos cuánto debe ser el cambio de longitud, ahora recuerden que el cambio de longitud es alfa
por longitud inicial por el valor del cambio de temperatura. Y de una vez entro a reemplazar. Delta L, cambio de longitud, 0.02 centímetros debe ser igual al alfa, pero acá del epoxiplástico, ¿no? Que es en lo que están hechas la montura. Y que me lo dan acá, ¿no? 1.3 por 10 a la menos 4. Entonces acá colocamos que este alfa es 1.3 por 10 a la menos 4 sobre grado centígrado. O lo mismo que grado centígrado a la menos 1. Bueno, esta por la longitud inicial. Obviamente la longitud inicial es del diámetro de la montura es 4,40 centímetros. Y esto por el cambio de temperatura, que será la temperatura final, que es la que debo calcular, ¿no? Esta temperatura final es la que vamos a calcular, menos la temperatura a la cual inicia, que es la temperatura ambiente, dice que son 20 grados centígrados. Entonces, menos 20 grados centígrados. Cerramos y lo que hacemos es, hacemos este producto. Una vez obtengamos el resultado de este producto está multiplicando a este paréntesis, lo pasamos a dividir a 0,02 y entonces me queda. Entonces ahí está el resultado medido 5,72 por 10 a la menos 4, el resultado de este producto. Las unidades me quedan centímetros sobre grado centígrado. Fíjese que acá este centímetro se cancela con este centímetro y este grado centígrado va para el numerador. Si hacemos ahora esta división, aproximadamente 35 grados centígrados. Entonces me va a quedar 35 grados centígrados igual a temperatura final menos 20 grados centígrados. De acá, para despejar la temperatura final, obviamente este menos 20 pasa al otro lado. Fíjense que está negativo. Entonces pasaría a sumar. Luego la temperatura final real debe ser igual a 55 grados centígrados. Entonces, para estos eventos usted utiliza un secador de cabello, calienta la montura y una vez que llegue a 55, que no es muy alto, ya puede entrar acá su lente en esta parte y ya le queda ajustada sus gafas. Pasamos al problema número 14. 14. Cada año miles de niños se queman con el agua caliente del grifo. La figura 1914 muestra una vista de la sección transversal de un grifo antiquemaduras diseñado para prevenir tales accidentes. Dentro del dispositivo, un resorte hecho de material con alto coeficiente de expansión térmica controla un émbolo móvil. Cuando la temperatura del agua caliente rebosa un valor de seguridad predeterminado, la expansión del resorte hace que el émbolo detenga el flujo del agua. Bueno, fíjense acá, este es un resortico. Este resortico va aumentando su longitud a medida que incrementa la temperatura, hasta que a determinado valor de temperatura, esto queda completamente cerrado porque el resorte se dilató a esa temperatura y cerró todo el grifo. ¿A qué temperatura? A una temperatura de seguridad determinada, predeterminada. Bueno, suponga que la longitud L de un resorte sin esfuerzo es de 2,4 centímetros. Aquí está la longitud L del resorte cuando aún no se ha deformado, cuando aún no ha sellado acá, mide 2,4 centímetros. Y que su coeficiente de expansión lineal, aquí nos dan el alfa, mire, del elemento del material que está hecho el resorte, 22 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Dice, entonces determine el incremento en la longitud del resorte cuando la temperatura del agua se eleva en 30 grados centígrados. Entonces, cuando se eleva en 30 grados centígrados, aquí la temperatura del agua ya empieza a ser peligrosa para uno. ¿Cuánto se dilata este resorte para que selle este espacio? Ahora dice, usted encontrará que es pequeño el aumento en la longitud. Claro, ahorita vamos a calcular y vamos a encontrar que este aumento en longitud es muy pequeño. Por lo tanto, para proporcionar una mayor variedad en la válvula de apertura para el cambio de temperatura anticipado, los dispositivos modernos tienen un diseño mecánico más complicado. Este es un diseño mecánico simple. Ahora, como siempre, hagamos la extracción de los datos del problema. Entonces lo vamos a extraer aquí abajo la información. Bueno, y aquí están los datos. Fíjense, el coeficiente de expansión lineal, aquí me lo da el problema. 22 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado, ¿no? Grado centígrado a la menos 1. La variación de temperatura. Aquí dice que la temperatura se eleva en 30 grados centígrados. O sea, esa ya es la variación. Eso fue lo que aumentó la temperatura, 30 grados centígrados. Y la longitud inicial del resorte. Ahora, como me piden el cambio en longitud del resorte, entonces simplemente aplico alfa por L sub 0 por delta de T.
Así obtengo, recuerden, el cambio de longitud de un elemento, independiente que sea un resorte, independiente que sea una varilla, así obtengo ese cambio de longitud. Luego, como tengo los tres datos, fíjese, entonces de una vez voy a reemplazar. Delta de t es igual a 22 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado. Para las unidades, pues fíjese que acá la longitud está en centímetros, la vamos a seguir dejando en centímetros, y el cambio de temperatura está en grados centígrados, que son 30 grados centígrados. Aquí lo importante es que la temperatura esté en las mismas unidades, mire, para hacer esta cancelación de temperatura. La respuesta del cambio de longitud, pues obviamente me va a dar en las unidades que yo esté trabajando acá, mire. Entonces esta respuesta me va a dar en centímetros, y esto da 1.58 por 10 a la menos 3 centímetros. Bueno, pero miremos en unidades que podamos entender más o menos cuánto es esa longitud. Esta longitud, si yo la paso a milímetros, que es más cercano a nosotros sabemos que un centímetro tiene 10 milímetros. Aquí cancelaríamos centímetros, centímetros. Este sería 10 a la 1. Y con este 10 a la menos 3 me quedaría 10 a la menos 2. O sea, el cambio de longitud es 1,58 por 10 a la menos 2 milímetros. Bueno, pasémoslo a notación estándar. Entonces, fíjese, este 10 a la menos 2 quiere decir que este punto lo corro 2 lugares a la izquierda. Estaba acá, miren, 1.58, 1, 2 lugares, ahí está. Fíjese dónde quedó. Y ahora, si leemos el número, recuerde que estas son las décimas, estas son las centésimas, estas son las milésimas y estas son las 10 milésimas. Miren, aquí lo significativo es una centésima, décima centésima, una centésima de milímetro, es el primer número que aparece acá. Las centésimas, el primer número entero. Una centésima de milímetro, o sea, imagínese usted en la regla, o aquí en su escuadra, miren. Su escuadra, imagínese un milímetro. Un milímetro ya sabemos que es la distancia de esta línea a la siguiente línea, miren. Esto es un milímetro. Ahora, ¿cuánto es una centésima de milímetro? Esta distancia, pártala usted en 100. Imagínese que la divide en 100 partes y toma una. Y esa distancia será lo que este elemento del resorte se dilate, o sea, lo que se estire acá. Quiere decir que acá, imagínense una distancia demasiado pequeña. Es una distancia demasiado pequeña. Como es demasiado pequeña, pues el agua casi en todo momento sale con mucha velocidad. Porque acá habrá una restricción grande. O sea, el espacio es muy pequeño, entonces hay una restricción grande para el flujo de agua. Entonces, por eso es que los elementos de seguridad más modernos para este cambio de temperatura implementan, además de esto, otros elementos para hacer que sea más efectivo, con poca distancia sea más efectivo el sello. Bueno, y eso ha sido todo. He seleccionado estos 4 ejercicios, fueron bastante sencillos, pero bastante ejemplificantes de aplicación del tema. Los espero que me acompañen en el próximo video del tema, donde vamos a trabajar dilatación superficial.